Buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio de causa abierta. Para nosotros es un verdadero gusto el poder contar con ustedes y sobre todo poder compartir con una persona tan importante un tema que es por demás importante para la relación política y geoestratégica de nuestro país. Eh, el movimiento Causa es básicamente un movimiento que pretende ir en busca de convertirse en una plataforma de debate que ayude a la generación de una masa crítica y de formación ciudadana para incentivar a la participación y obviamente al ejercicio de la ciudadanía de todos y todos los guatemaltecos. La idea es de que participemos de una forma responsable, que no trascendamos al hecho de pensar de que la ciudadanía solo se remite o se limita al ejercicio de nuestro voto y que de alguna u otra forma también tengamos elementos de análisis para poder emitir opinión o construir y fortalecer nuestros propios juicios. Entonces, quiero agradecerte a Mario la posibilidad de estar acá. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Edgar. Estamos aquí empezando una nueva etapa de este programa, Causa Abierta, y hoy vamos a hablar sobre el tema que está, digamos, caliente, es la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y las repercusiones que tiene para el país. En Estados Unidos se desarrollaron las elecciones para presidente, la Cámara de Representantes y para el Senado. De acuerdo con los resultados, el nuevo presidente es el demócrata Joe Biden y Tamara Harris su vicepresidenta, la primera mujer en ocupar el cargo. El gran derrotado fue Donald Trump, que insiste en que hubo fraude y se ha negado a reconocer su derrota. De acuerdo con algunos analistas, es lo más esencial que ocurrió en Estados Unidos fue la derrota de un proyecto neofascista. El triunfo de Biden fue producto de una amplia coalición de fuerzas progresistas en donde los latinos jugaron un papel esencial en la victoria en algunos estados. Joe Biden tuvo un papel determinante en los programas de Estados Unidos para Colombia, principalmente el Plan Colombia, y también para Centroamérica, en lo que fue el periodo de Barack Obama, estando él como vicepresidente. Biden también, cuando fue senador, fue conocedor de toda la problemática que se dio, impulsó la estrategia estadounidense en la región, ya que consistió en un conjunto de programas de seguridad, de justicia y de control militar para frenar el tráfico de drogas y los migrantes. Por otro lado, la derrota de Trump deja serias heridas en Estados Unidos, un país dividido, en donde además de la división política, hay de facto una división cultural en la sociedad. Y más que convivir separados, hay discrepancias de forma que ponen en riesgo la unidad de la nación. Algunos analistas piensan que es un país al borde de una guerra civil. Pese a eso, la derrota de Trump, o lo que llaman el trumpismo, continuará siendo parte de la política estadounidense, pues tendrá control del Senado y una parte importante dentro de la Cámara de Representantes. Y hay muchos que han ganado la elección que son más radicales en sus posturas que Donald Trump. En política exterior, Biden tiene un enorme reto para la reconstrucción de los lazos rotos que propició el periodo de Donald Trump. Los líderes de la Unión Europea recibieron con alivio y alegría el triunfo de Joe Biden, pero las diferencias con China y Rusia continuarán y se prevé una reconversión de la idea globalista financierista de la política exterior de Estados Unidos. Para la región centroamericana, las elecciones de Estados Unidos pueden ser un parteaguas. El apoyo de Trump al proyecto de reestructuración del Estado cooptado, a cambio de un apoyo a su reelección y el sometimiento de una política exterior, ¿qué significó para Guatemala el impulso del llamado Pacto de Corruptos, que retomó el control del Estado y la política sobre las instituciones y el crimen organizado? A 10 meses de asumir el cargo, el presidente Yamatei continuó con la misma inercia que dejó Jimmy Morales, incluso reciclando muchos de sus funcionarios y cuadros políticos en el actual gobierno. El control del Congreso y el control total de la justicia hacen prever que tendremos una institucionalidad cooptada por el crimen organizado. La salida de la CICIG significó un retroceso enorme para el país y en algunos casos el daño está siendo irreversible.
Entonces, ¿qué significa el triunfo de Joe Biden para el Triángulo Norte? ¿Cómo debemos entender el rumbo de la política de Estados Unidos hacia la región y la nueva configuración de fuerzas políticas alrededor de la cooptación del Estado? ¿Por qué se habla de la necesidad de contar con un Estado tutelado y por qué la visión neofascista de soberanía tiene eco en las cúpulas empresariales? Para hablar de estos temas se encuentra hoy con nosotros el doctor Edgar Gutiérrez. Adrián. Edgar Gutiérrez es analista político. Aunque su formación es en economía y matemática aplicada a la economía, durante más de 30 años ha sido investigador social y periodista. Coordinó el proyecto de la Iglesia Católica de Guatemala, Recuperación de la Memoria Histórica, y en la función pública se desempeñó como secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República y como ministro de Relaciones Exteriores. Siendo canciller, trabajó el diseño de la CICIG. Por otro lado, dirigió el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En varios países de América Latina ha sido asesor en temas de gobernabilidad democrática, derechos humanos, seguridad ciudadana y transparencia. Es autor de numerosos artículos y de ensayos sobre coyuntura política, seguridad y crimen organizado. En la actualidad se desempeña como consultor senior de las Naciones Unidas y dirige la Fundación Desk para América Latina. Muy bienvenido, Edgar, a este espacio. Es un placer poder contar con usted en este espacio y poder reunirnos para platicar de un tema por demás interesante. Así es que, bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Adrián, y por esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde conversando un poco acerca de asuntos que, en definitiva, como bien dijo Mario, son trascendentes, inevitablemente inciden en los destinos del país, en lo que pueda ocurrir en los próximos 4 años. Son elecciones, las de Estados Unidos, en las que pues, solo los estadounidenses votan, pero lo que se decide con ese voto de los estadounidenses influye en todos los países, particularmente por la cercanía geográfica y bueno, el interés geopolítico que Estados Unidos tiene sobre esta región. Así que estoy a las órdenes de ustedes. Ustedes me dicen de qué manera procedemos. Excelente, Edgar, muchísimas gracias. Y bueno, es innegable de que esta elección de alguna u otra forma acaparó la atención justamente por las razones que tú bien indicabas de mucha gente en el país. Y bueno, en términos concretos y para entrar en materia, ¿cómo evalúas, Edgar, la elección en los Estados Unidos y esta victoria de Biden? Bueno, la elección en los Estados Unidos tuvo rasgos muy peculiares si uno compara con otros procesos electorales. Son sin duda las elecciones más polarizadas en muchos años y esa misma polarización avivó la participación de la ciudadanía. En 120 años nunca hubo elecciones tan concurridas como esta vez, como este noviembre. Bueno, el acto del voto, como ustedes saben, llevó varios días, ¿verdad? Pero sí, es un punto crítico, es un punto de inflexión para los Estados Unidos. Y bueno, uno se pregunta también, esta polarización, este auge de fuerzas ultraconservadoras, con rasgos hasta fascistas, cómo también incide o tiene repercusiones o resonancia en países como Guatemala. Y la verdad es que sí, también Guatemala es un país polarizado, es un país que sufre esta tirantez, esta falta de diálogo civilizado, que es lo que deberíamos de tratar de construir. Las elecciones en Estados Unidos, por lo demás, yo creo que todavía dejan no sé, vacíos en el debate
vacíos en la política. El hecho que Biden haya ganado, pues es un alivio, como bien dijo Mario, como lo perciben los europeos y lo pueden percibir las democracias en el mundo. Es un alivio porque el peso de los Estados Unidos en la política internacional es innegable. Si, yo he dicho en algún artículo, si Estados Unidos y el imperio se desordena, desafortunadamente nos desordenamos más nosotros. Y eso fue lo que nos ocurrió en los últimos años. Trump siguió una extraña política aislacionista de los Estados Unidos, provocó un enorme daño en la institucionalidad de su propio país y en un mal momento el nombre de Guatemala se le atravesó en la mirada, se le atravesó en los ojos y ahí estaba Jimmy Morales dispuesto a seguirlo en sus aventuras suicidas, en sus aventuras internacionales locas y dañinas en el caso nuestro para la dignidad, para la integridad de nuestros propios migrantes, ¿verdad? Y ese canje extraño que hizo de soberanía Jimmy Morales nos causó un enorme daño y un deterioro también severo a la institucionalidad del país. Ahora, tampoco es que Biden sea la jauja, ¿verdad? Declaraciones, su primer proyecto de política centroamericana, lo que nos está ofreciendo es una reedición de lo que ya Barack Obama ensayó a partir de 2014, cuando ustedes se acordarán, alrededor de agosto, la Casa Blanca decretó una crisis humanitaria porque cerca de 90,000 niños no acompañados estaban detenidos en los estados del sur, en la frontera con México. De esos casi 90,000 niños, el 75% provenía de los países del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y fue justamente Biden, entonces vicepresidente, quien fue encargado para atender la situación y para buscarle una salida más permanente, digámosle. Entonces Biden, por esa razón, visitó varias veces Guatemala, entabló, recibió una propuesta de los gobiernos de la región que se llamó la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte, que en esencia fue un fracaso. Fue un fracaso porque los gobiernos lo que propusieron fue hacer más de lo mismo, que ya venía siendo un fracaso, y lo único que querían era 20,000 millones de dólares para aplicarlos en 2 años. Por supuesto que Estados Unidos de esos 20,000 millones de dólares dijo que daba 2,000 millones si cada gobierno ponía una cifra similar. Al final no pasó nada. Ni Estados Unidos puso dinero extra, ni los gobiernos lo hicieron. Entonces, yo creo que sí, por lo menos con Biden existe la posibilidad, que no existió para nada con Trump, de entablar un debate, de entablar un diálogo, una negociación más seria que le encuentre una solución a este problema, a este drama centroamericano de la migración irregular. Y sobre eso, si ustedes quieren, podemos seguir conversando o profundizando en qué términos podría darse este debate y de qué manera encontrar una salida que sea más allá de un programa de cooperación, que sea una salida que realistamente atienda la realidad y sobre todo que desmonte muchos mitos que hay en torno a este tema de la migración. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Una consulta, ¿crees tú que ese asunto ideológico y las pasiones que evidentemente eso despierta en la naturaleza humana
fue justamente lo que motivó ese aumento en la participación dentro de las elecciones. ¿Crees tú que eso fue lo que desencadenó tanta atención y expectativa en estas elecciones? Bueno, sí, miremos qué pasó este año. Este año fue el COVID. Bueno, estamos todavía en la emergencia sanitaria del COVID y el presidente Trump subestimó lo que era esta pandemia, lo que es esta pandemia, hizo un mal manejo de la crisis y eso tuvo repercusiones en la economía de los Estados Unidos. Si este cisne negro, este evento insospechado, inesperado, no hubiese ocurrido, es muy probable que a estas alturas nosotros estaríamos discutiendo qué nos viene con otros 4 años de Trump. Porque el estadounidense normalmente vota tocándose el bolsillo. Si la economía va bien, no hay que cambiar gobierno. A pesar de un presidente tan extravagante, improvisado y muy por debajo de lo que se exigiría a un dirigente, a un estadista para un país de la importancia del peso de los Estados Unidos. Pero la pandemia fue un factor determinante que polarizó incluso ¿cómo decirlo? El mundo mismo, según el tratamiento que dio a la pandemia, se podría distinguir entre liberales y conservadores, ¿verdad? Pero los otros eventos estuvieron relacionados con movilizaciones sociales en Estados Unidos que no se habían visto en décadas en torno a la violencia racista proveniente de cuerpos policiales. Y esto también fue o es otra herida que polarizó, que dividió, pero no blanco y negro a los Estados Unidos, sino que los dividió en torno a derechos civiles, el ejercicio de los derechos civiles, porque hubo muchos blancos, muchos WASP, como dicen allá, que estaban del lado de la población que sufrió violencia racial. Entonces, sí, estos eventos exacerbaron pasiones y la política pues es muy pasional, ¿verdad? Acá en política, acá en Guatemala, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, no te llama a la indignación, a salir a las calles, a manifestarte el hecho de que tus niños menores de 5 años estén muriendo de hambre. No, lo que te saca a las calles es que una señora hace 5 años, Roxana Valdetti, dijo que una agüita mágica iba a resolver la contaminación del agua de Amatitlán y la gente en Guatemala dijo, esta señora nos está viendo la cara. Entonces, sí, en efecto, muchas veces las movilizaciones sociales no planificadas, más bien de carácter espontáneo, es cuando tocan, desbordan la ira, las pasiones. Y eso ocurrió ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Prácticamente no había terreno de neutralidad y la indiferencia era darle un voto a Trump o bien darle un voto a Biden para cambiar el rumbo, para tratar de cambiar el rumbo. Entonces, al menos el voto sirvió como una salida temporal a la crisis, porque tampoco es que se ha superado esa crisis, ¿verdad? Tampoco es que los 4 años de Trump van a quedar como lo que se llevó el viento, porque hay muchos factores ideológicos, de xenofobia, de odios raciales, de aislacionismo, que van a quedar sembrados en los Estados Unidos.
Trump ha dejado una huella que no habíamos visto por lo menos en 100 años, con un radicalismo y con un apoyo popular también importante. Y que deberían de llamar la atención a la pregunta de qué es lo que hizo factible que un político improvisado, estrafalario, llegara a captar el voto y ganara las elecciones en Estados Unidos hace 4 años contra todo pronóstico. ¿Qué es el malestar que está de alguna manera galvanizando Trump? El malestar a la globalización, el malestar por las desigualdades sociales, ¿verdad? Que la clase política tradicional en Estados Unidos no está atendiendo, o no estaba atendiendo. No sé si la lección se está aprendiendo ahora, pero el hecho es que demócratas y republicanos eran como Coca-Cola y Pepsi-Cola, no ofrecían ninguna alternativa y sobre todo, como digo, la gente que sufrió el desmantelamiento de la industria automotriz y de una serie de industrias más por la deslocalización que trajo la globalización, pues ellos estaban respaldando a Trump y diciéndole, sí, este es el hombre que nos está entendiendo, que está diciéndonos lo que nosotros queremos escuchar de un político. Y yo creo que esa es una llamada de atención, allá, aquí y en muchas democracias, ¿verdad? Y esa polarización, en efecto, es lo que provocó este levantamiento del voto, que, como digo, no tiene precedentes en más de 100 años. Y de hecho, no fue castigado por el mal manejo de la pandemia, ¿verdad? Porque la mayor parte de estados donde los índices de contagio de la enfermedad han sido altos, le votó. Eso también explica que ese movimiento que él generó tuvo bases sociales alrededor de lo que tú decías, su figura, su discurso y sus planteamientos, ¿no? En efecto, 9 de los 10 estados más golpeados por la pandemia votaron por él. Ahí ganó él los votos del colegio electoral. Ahora, en el caso de Guatemala, me llama mucho la atención, por ejemplo, algunos gestos que este gobierno ha hecho en relación, digamos, a Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco declaró a Hezbollah como una organización terrorista, digamos, dentro de un acto que no tenía nada que ver, pero lo magnificó en ese sentido. Yo creo un poco siguiendo la línea que utilizó Jimmy Morales con Israel, con la embajada y el manejo que se dio en el traslado de la embajada. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, mira, son gestos simbólicos para congraciarse con Estados Unidos, pero no tienen mayor trascendencia en este caso. En este caso es retórica, porque lo que Estados Unidos, y aquí es donde puede voltearse la tortilla, lo que Estados Unidos puede hacer perfectamente es tomar esa declaración y decir, bueno, a ver, señores del gobierno de Guatemala, si de veras ustedes creen que esta es una amenaza para la seguridad nacional, regional, internacional, entonces pongan en orden sus fronteras, sus puertos, vean la corrupción, ataquen la corrupción que está carcomiendo sus cuerpos de seguridad. O sea, hablemos en serio de atajar esta amenaza terrorista. Pero no, el país sigue como una coladera aquí, entra y sale de todo sin que nadie se entere. Guatemala es desde hace años, no es de ahora, una fuente de inseguridad internacional, ¿verdad? Entonces, sí,
declarar a Hezbollah puede ser, digo, para congraciarse, pero insuficiente a todas luces. Muy bien, Edgar. Una consulta. ¿Y cómo crees que podríamos, de alguna u otra forma, esbozar en nuestras mentes del significado que tiene para el país este hecho? ¿Habrá algún cambio o será que va a tardar este cambio en llegar, dada la correlación de fuerzas que actualmente existe y la afinidad entre ciertos sectores al proyecto de cooptación del Estado? Bueno, mira, yo comencé a observar los movimientos antes del resultado electoral en Estados Unidos. Veámoslo así. Donald Trump, como buen aislacionista, dijo, bueno, que los guatemaltecos vean qué hacen con sus problemas, ¿verdad? Rompió el acuerdo bipartito que se construyó después de la Guerra Fría para la región. Y demócratas y republicanos, cada quien fue por su lado. Por otro lado, también golpeó a la burocracia, al servicio profesional, sobre todo del Departamento de Estado. Más de 100 embajadores, embajadoras con experiencia vasta en materia diplomática y política renunciaron porque simplemente no podían trabajar con este señor. Todo esto condicionó, volvió más tímida la intervención o las gestiones de los Estados Unidos en muchos países, incluyéndonos. Pero cuando la burocracia del Departamento de Estado comienza a hacer sus propios cálculos y dice, Trump va para afuera, anticipa que Trump va a perder las elecciones y que la política exterior ha atentado contra los propios intereses de los Estados Unidos, comienzan ellos mismos a tomar sus propias iniciativas, ¿verdad? Las famosas designaciones, estos señalamientos personalizados a exfuncionarios o funcionarios, como Gustavo Alejos en el caso de Guatemala hace unos meses, como más recientemente la señora Bach, el diputado Felipe Alejos, comienzan a hacer las señales de por dónde va a ir Estados Unidos de aquí en adelante. Tradicionalmente los demócratas también tienen una actitud más tutelar de países que no se pueden gobernar a sí mismos. Y ese va a ser el caso, ese va a ser el estilo de los próximos 4 años. Vamos a tener unos Estados Unidos levantando la voz, cancelando visas, y la mayor parte de veces no publicita qué visas publica, digo qué visas cancela, pero cuando necesita mandar mensajes políticos lo hace, cancelando visas, más designaciones, pidiendo extradiciones, fortaleciendo a jueces y fiscales independientes. A mí me ha llamado muchísimo la atención los gestos del nuevo embajador, William Pope. Si ustedes se dan cuenta, ya visitó al fiscal Juan Francisco Sandoval el mismo día que visitaba a la fiscal general. Ya visitó al procurador de los derechos humanos, visitó al vicepresidente, por supuesto a la hora de entregar cartas credenciales estuvo con el presidente, pero ¿qué es lo que hace falta que visite? Bueno, visitó la Corte de Constitucionalidad y me sospecho que va a concluir este año y no va a visitar el Congreso de la República ni va a visitar la Corte Suprema de Justicia. Y esos son mensajes de por dónde, qué es lo que avala, qué trabajo es el que va a respaldar
el gobierno estadounidense y cuál rechaza y con el cual está inconforme. Y bueno, tradicionalmente Estados Unidos no se mete en las elecciones, digamos, generales de un país, de Guatemala tampoco, pero sí incide en elecciones de segundo grado, como pueden ser las elecciones que vienen para integrar la futura Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones, la Corte de Constitucionalidad. Esos sí son temas donde van a incidir. O sea que para el Pacto de Corruptos no va a ser tan fácil, que le quede la mesa servida esta vez. Habría que ver qué tan buenos son para interpretar esas señales. ¿Verdad? Mario. Bueno, pero ¿cómo será la política migratoria de Estados Unidos? ¿Va a seguir insistiendo con el muro? ¿Irá a cambiar la visión de fuerza que está poniendo? ¿Y va a ir a la raíz de la problemática? Porque si no hay un combate frontal de la pobreza, digamos, los flujos migratorios van a continuar. ¿Cómo será? Porque Biden tiene experiencia en esto, ¿no? Participó desde el Plan Colombia y ha estado involucrado en los 8 años de la gestión de Barack Obama como vicepresidente en el manejo de esta situación en los países del Triángulo Norte. Sí, miren, va a haber un cambio de estilo, definitivamente. O sea, la brutalidad y las groserías con las que Trump trataba o ha tratado a nuestra gente no van a ser las mismas. Pero a mi modo de ver, todavía no los demócratas ni Biden toman el toro por los cuernos. Y ahí es donde yo creo que, bueno, nuestros gobiernos son muy timoratos para hacerlo, pero quizá las sociedades y algunas fuerzas políticas podrían plantearlo. Para mí, el tema migratorio es un tema que hay que sincerar, ¿verdad? Y son meras leyes del mercado laboral, de oferta y demanda. Y lo voy a poner de esta manera. Estados Unidos genera 13 millones de empleos cada año en la agricultura, la construcción y servicios básicos, incluyendo servicios domésticos, que tienen cada vez más demanda. Y no tiene la fuerza laboral nativa para ocupar esas plazas. Necesita migrantes. El 65% de esas plazas las ocupan migrantes latinos. Ahora bien, si esa es la situación, bueno, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que en Guatemala, El Salvador y Honduras, la economía solo ofrece 2 puestos formales, digamos, 2 empleos formales, más o menos decentes, para cada 10 jóvenes, ¿verdad? Mientras allá sobra el trabajo, aquí hace falta. Y bueno, la aritmética es muy simple. Si allá me ofrecen empleo y aquí no tengo, entonces me voy para allá. Pero el primer mito es, bueno, si necesitan a los migrantes, ese perfil de trabajadores que ofrece Centroamérica, entonces, ¿por qué no lo regularizan? ¿Por qué no establecemos una migración ordenada y segura con visados de trabajo temporal? Eso resolvería muchísimas cosas. Es más, podríamos pensar que fuera visas de trabajo temporales, que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños van 1, 2 años, 3 años, regresan y con esos ahorros comienzan a dinamizar la economía local, ¿verdad? Eso evitaría tantas tragedias humanas, que las rutas ahora están cada vez peor en México para los migrantes, el despojo de su condición ciudadana, porque el hecho de que no lleves papeles te convierte prácticamente, pues, en un sujeto sin derechos.
¿verdad? Esa es una salida muy simple. No necesitamos incluso cooperación, ni 20.000 millones de dólares, ni 4.000 millones de dólares que ha propuesto Biden. Simplemente fecundando o polinizando las economías de ambos países con un ciclo migratorio permanente, las economías aquí se pueden levantar, ¿verdad? Entonces, para empezar esto, uno se pregunta, entonces, ¿por qué no legalizan? ¿Verdad? Bueno, y yo me sospecho que no legalizan porque cuando tú vas a otro país en condición de indocumentado, no tienes derechos. Entonces, te pagan lo que quieran, te sobreexplotan, no tienes seguridad social, no tienes seguridad de empleo, o sea, les ahorras, les permites a ellos competir en la globalización, casi como que te estuvieran pagando con un plato de frijoles y arroz. Así que por eso yo hablo de sinceremos la migración. No es que no quieran migrantes, lo que pasa es que quieren mano de obra hiperbarata. Por otro lado está el mito de las remesas. Sí, pero las remesas, y esto Mario lo entiende muy bien, son mucho más importantes para la macroeconomía que para la microeconomía. Porque lo que un migrante hace es que del 100% de su salario toma un 10% o un 15% y eso es lo que manda a su familia acá. Y ese 10-15% equivale a lo que, digamos que sean $800 al mes, que es más o menos el promedio de remesas para Guatemala, 750, 800 para El Salvador, es lo que ese guatemalteco o guatemalteca debería de estar ganando acá, en un empleo más o menos decente, ¿verdad? O sea, no es ninguna, ¿cómo decirlo? Ningún aporte extraordinario a los hogares. Es simplemente la renta que le correspondería dar acá. Por eso es que la condición de pobreza de la mayoría de los hogares continúa siendo la misma, o más o menos van saliendo, pero no es que se va a formar un fondo de ahorro, ni que va a ser un proceso de acumulación a través de las remesas, para nada, para nada. Entonces, también hablemos de eso. Sí permite llenar las brechas de la balanza de pago, de las cuentas internacionales, de la balanza de pago, cuentas corrientes y demás. Y eso hace que tengamos un quetzal sobrevalorado, que no importa que seamos una economía que vive de las importaciones y sacrifique su producción interna, porque básicamente lo que estamos haciendo es exportando gente e importando bienes de consumo, ¿verdad? Estamos perdiendo ¿cómo decirlo? Estamos perdiendo nuestro bono demográfico. No nos estamos dando cuenta de eso. Lo estamos convirtiendo en un bono migratorio. Implícitamente está ocurriendo esto. Nosotros les estamos dando a los Estados Unidos nuestra mejor gente, la gente bueno, en el caso de Guatemala, creo que nuestro bono migratorio va a durar hasta 2050, digo, demográfico hasta 2050, pero lo estamos perdiendo. Y eso no se está discutiendo tampoco, ¿verdad? O sea, sí va a haber un cambio de formas. Yo creo que ya no va a venir esa persecución atroz contra nuestra gente allá. Puede haber cierta amnistía, paliativos. Pero para mí que los términos del debate son otros. Y son Bueno, estos. pero Edgar, de alguna u otra forma, han demostrado con hechos, por ejemplo, tanto los republicanos como los demócratas, que en realidad su política en temas como la migración, por ejemplo, en realidad no es que sea tan variable. Yo me recuerdo en tiempos de Obama, teníamos una gran cantidad de deportaciones y
y casi que la misma respuesta de manera invariable a un régimen demócrata o republicano. Sí, como digo, son diferencias más bien de estilo. Obama lo que hizo fue beneficiar a los migrantes que habían tenido éxito en la inserción social y económica en los Estados Unidos, Sí, pues. ¿verdad? Y luego de esto, y bueno, y favoreció a los jóvenes con el programa DACA. Pero luego de esto, en efecto, puso medidas muy restrictivas. Es más, creo que las cifras de deportaciones del periodo de Obama hasta son superiores al de Trump, Exactamente. ¿verdad? Entonces, no es esa la respuesta. Por eso yo digo que tomemos el toro por los cuernos, sinceremos el debate y ya paremos esta denigración, esta persecución, este despojo de ciudadanía de nuestra gente y planteemos las cosas como son. Exactamente. Y es que lo que pasa que cuando uno analiza, por ejemplo, el contexto en el que actualmente estamos, la situación de la pandemia, pero sobre todo más allá de la salud pública y el fenómeno de la salud, los efectos colaterales que la pandemia está teniendo para las familias de guatemaltecas, pues es evidente de que nos encaminamos hacia una incidencia en el tema de pobreza, y si a esto sumamos, por ejemplo, el tema de ETA, el impacto que este tipo de desastres, que por supuesto se han estado desarrollando, pues es muy fácil prever que estamos viendo las condiciones que lo que van a terminar generando es una ola de migración muy alta. Y aquí lo interesante va a ser cuál va a ser la visión que adopte la nueva administración Biden ante este tipo de cuestiones. Si va a encaminarse a tratar de frenar la migración o de alguna otra forma a buscar junto a los países algún tipo de resolución a los problemas de raíz y de fondo, ¿verdad? En efecto, todos los factores que son expulsores de migrantes se han agravado este año, ¿verdad? Con estos fenómenos que tú has mencionado. Y no me extrañaría que en enero la administración Biden se estrene con un mar de migrantes allá, pues en Los Pasos. Eso no hace falta ser adivino para anticiparlo, ¿verdad? Y ahí es donde va a venir la primera prueba, porque yo creo que Biden va a seguir una política, un principio como estilo Obama, ¿verdad? Legalizamos lo que hay, establezcamos una especie de amnistía durante, qué sé yo, 100 días, y ahí es donde la gente va a aprovechar para entrar. Y otra vez se va a exacerbar y se va a polarizar el debate sobre migrantes sí, migrantes no. Los discursos, las actitudes xenófobas, particularmente en los estados del sur, los que ganó Trump, eso va a permanecer independientemente de que Trump ya no esté en la Casa Blanca, ¿verdad? Esa actitud de odio al que viene de afuera, de desprecio, de fobia, eso es un factor cultural que ya se sembró. Y en tanto que no se reenfoque el problema, el fenómeno, esto va a seguir echando raíces. Mucha gente en Estados Unidos piensa que los migrantes llegan a desplazarles de los empleos, y es mentira. Son empleos que ellos nunca iban a ocupar. Eh, al contrario, sin el empleo, sin las actividades de los migrantes, ellos no comerían, ellos no tendrían los enormes edificios y sus costos de producción no serían tan bajos.
Me llama la atención las declaraciones del presidente del Banco de Guatemala, hablando de que la economía de Guatemala es bastante resiliente, porque a pesar de la pandemia y de los impactos que ha tenido, pues auguran que para diciembre vamos a tener una recuperación importante. Y se ha visto también como apoyado la declaración que hace el Fondo Monetario Internacional el día de ayer, si no estoy mal, en relación a la economía, ¿verdad? De decir que Guatemala es uno de los países que mejor ha manejado la situación de la pandemia y que los indicadores demuestran que va por buen camino. Entonces estamos hablando de como que de todo Guatemala, no una Guatemala que recupera la economía, pero una población y una clase media incluso con la pandemia que ha sido desplazada, y que va a tener un impacto negativo en su nivel de vida. ¿Cuál es tu visión sobre estos aspectos? Pues mira, es lo que le ha pasado a Guatemala siempre, ¿verdad? A su macroeconomía le va bien, todas las cuentas nacionales las tienen bien ordenaditas, pero a la gente le va mal. Entonces, ¿qué es lo que preferimos? Yo preferiría tener un modelo de economía como el de los ticos. Puede ser que su macroeconomía esté un poco desordenada, pero su gente está bien alimentada, tiene servicios de salud a nivel de atención primaria, tiene escuela, tiene educación. Eso, ¿qué pones por delante? ¿Pones por delante el billete o la gente? ¿Verdad? Y claro, aquí tampoco lo decimos, pero Guatemala, su pacto social está roto. La Guatemala que medimos, la Guatemala que paga impuestos o medio paga impuestos, no es la Guatemala, pues. Entonces, no sé, van a seguir creciendo los rascacielos en la zona viva y va a seguir muriendo de hambre la gente, sobre todo los niños en las zonas rurales. Y bueno, esos son los asuntos que deberían de importarnos, ¿verdad? Si de veras queremos una economía, ahí sí que con rostro humano, pero no, esto es un crecimiento. Bueno, Guatemala es el país de la eterna crisis, ¿verdad? Uno cree que está en el punto de inflexión y no es así. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a vivir a salto de mata y bueno, y lo que no incluimos, no sinceramos tampoco en las cuentas nacionales es que gran parte de la liquidez proviene, bueno, el 14% proviene, y este año puede que sea más, proviene de remesas. De las remesas. Y tenemos una economía criminal también muy pujante, muy, muy pujante. Yo el otro día estaba haciendo cuentas y cuentas conservadoras, que solo el narcotráfico deja utilidades brutas en el país que equivalen al 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, si tomas en cuenta esos dos factores, ahí te explicas el 25% de la liquidez en el país, ¿verdad? O sea, sin eso, olvídate, sin remesas, el tipo de cambio se te dispara, no hay posibilidad de sobrevivir. Y luego están las sacrosantas reservas monetarias internacionales. No hay un país en la región que tenga tal volumen de reservas, ¿verdad? Y esas reservas son como las joyas de la abuelita, ¿verdad? Cuando tienes crisis, como la pandemia, y necesitas un presupuesto extraordinario, lo que haces es vender las joyas de la abuelita, empeñarlas, ¿verdad? Y no adquirir deuda onerosa. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí fue un anatema, fue una barbaridad lo que hizo el Congreso al permitir que un puchito
de todo el endeudamiento fuera usando esas reservas. Y eso, esa actitud, esa manera de tratar la economía, no es inocua, mata gente, tiene consecuencias. Pero eso también explica esa convivencia que está existiendo entre el crimen organizado en los sectores empresariales, o ciertos sectores empresariales, y bueno, la permeabilidad que tiene la institucionalidad del Estado, ¿no? Cierto. Sí, sí. Sí, y eso también es sumamente peligroso, muy, muy peligroso, porque equivale a darle el beso al diablo. Cuando los países, voy a poner dos ciudades como ejemplo, Medellín en Colombia y Monterrey en México, cuando ven crecer la amenaza del crimen organizado, lo que hacen los sectores empresariales, o lo que han hecho los sectores empresariales en esas ciudades pujantes, es cerrar filas e impedir que el crimen entre, ¿verdad? E impedir que inocule sus negocios. Y entonces los grandes narcotraficantes tienen que crear sus propias burbujas sociales. Acá no. Acá el crimen organizado se codea, se sienta a hacer negocios, envía a sus hijos a los mismos colegios que los empresarios. ¿Legisla? Ya están admitidos, o sea, ya son parte de la cotidianidad. Y eso sí es muy, muy peligroso porque progresivamente, cuando tú sientes, ya no es que te digan quiero hacer negocios contigo, sino te voy a comprar tu empresa, te voy a comprar tu finca, tu ingenio, y lo que te voy a pagar es esto, ¿verdad? ¿Lo recibes tú o quieres que lo reciba tu viuda? Esas lecciones históricas no las están aprendiendo el empresariado tradicional en este país, que sigue creyendo que su gran enemigo es el comunismo, no sé dónde está el comunismo, y que se está sobreestimando el crimen organizado. Pero eso va a ser su perdición. Yo no lo dudo. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Pues vamos a tratar de ir saludando a las personas que nos están acompañando a través de nuestra página de Facebook. Un saludo a Gabriela Castaño, que tendrá una pregunta por ahí, ya la vamos a compartir. Al usuario que se identifica como Tishag Big, a Sabina Julieta y a Isabel Solís, que también pues está comentando a través del Facebook. Vamos a ir incluyendo algunas preguntas que aquí están desarrollando. Por ejemplo, Gabriela Castaño pregunta a Edgar, ¿cómo será la política exterior de Estados Unidos? ¿Cambiará o seguirá igual? No, a grandes rasgos va a cambiar. Estados Unidos va a volver a los foros multilaterales, a los que les conviene, va a volver a la UNESCO, a la OMS, a los tratados sobre calentamiento, sobre el cambio climático. Va a ser pues un Estados Unidos más abierto, que va a tratar de recuperar el liderazgo y de volver a la alianza estratégica con Europa. Sí va a ser un Estados Unidos que se va a enfrentar a China. Creo que con Trump íbamos a una reedición de Guerra Fría, ¿verdad? Pero el tema de China no va a cambiar. Para Estados Unidos ya China es un competidor demasiado importante y que está entrando a sus dominios, a sus áreas de influencia, y no lo va a permitir. Digamos, en esos términos es el Estados Unidos reconocible, ¿verdad? De los años 90 hasta 2016. Pero tampoco será un Estados Unidos
tan progresista, digámosle así, aunque las fuerzas progresistas en el Partido Demócrata también han ganado terreno. La fuerza de las mujeres, la fuerza política de las mujeres es muy significativa. Nunca, como ahora en la Cámara de Representantes, habrá tanta mujer, cerca de 132 mujeres, de las cuales un tercio son de origen hispano. Entonces, sí, digamos que Biden y los demócratas permitirán un juego más libre de ideas y de posiciones políticas y un mundo más abierto, pero no significativamente distinto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a leer el comentario permítanme, Sabina Julieta, algo interesante. Dice, Biden fue vicepresidente del gobierno que instaló el lawfare para tumbar a Dilma, meter preso a Lula, elegir a Macri, Piñera, Bolsonaro, bloquear a Venezuela, abrir 30 causas contra Correa, y perseguir a Cristina. Así que, querida izquierda, no hay nada que festejar. Es lo que nos dice Sabina Julieta. Isabel Solís dice, me preocupa la mentalidad dependiente. Además, no veo planteamiento independiente en todo sentido de la palabra. Los pueblos son la salida de lo contrario, pasaremos cientos de años más. Así, ¿qué piensas de esto? Sí, yo creo que los planteamientos son correctos. Lo que pasa es que en un país como el nuestro, con las asimetrías de poder, con la baja representación de fuerzas independientes de izquierda, modernas o como queramos llamarlas en el Congreso, encontramos la tremenda paradoja que el partido de oposición en Guatemala se llama Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, ese es un déficit nuestro, o sea, es una responsabilidad nuestra. Es nuestro descuido, es nuestra baja capacidad de organización, es nuestra alta propensión al fraccionamiento. O sea, si queremos hablar en términos de autonomía, de independencia, de ver otros horizontes, el problema no es Estados Unidos solamente, el problema somos en primera instancia nosotros. Y nuestra incapacidad de formular proyectos alternativos, nuestra incapacidad de hablar con la gente común y corriente, ¿verdad? Nuestra incapacidad de pensar el país de otra manera. Sí, y la verdad es que también tenemos 70% de gente que pasa el día pensando y ocupándose cómo sobrevivir. Esto que estamos teniendo nosotros ahora, una hora de estar hablando sobre política internacional, sobre esto, sobre lo otro, eso es un lujo que solo ciertos sectores en Guatemala se pueden dar. La mayoría está viendo cómo sobrevive el día y no cree en soluciones organizadas ni de largo plazo. Porque en el largo plazo, decía Keynes, todos vamos a estar muertos, ¿verdad? Y aquí la gente, si no trabaja un día, no come. Y el día para muchos empieza cuando sale el sol y termina justamente cuando el sol finalmente se mete, ¿verdad? Sí, 12, 14 horas diarias de trabajo. Exactamente. Y justamente en esa línea, Edgar, es preocupante el tema de que algunos sectores, incluso progresistas de la sociedad guatemalteca, tenga esa esperanza que sea Estados Unidos quien de alguna u otra forma va a venir a corregir, a jalar orejas y a poner un poquito de orden en nuestra política local. Profundizando en ese tema, ¿por qué crees que nos hemos quedado sin alternativas reales de buscar nuestras propias salidas, nuestro propio poder? ¿Crees que de alguna u otra forma ha sido tan permeado la política local que incluso la cúpula del sector empresarial acepta compartir cuotas y espacios de poder? Pues mira, yo encuentro
gran parte de la respuesta a ese interrogante en la manera como se llevó el conflicto armado y se disolvió el conflicto armado interno, ¿verdad? Tú te preguntas por qué en Nicaragua el FCLN, aunque ya se haya desviado, fue una alternativa de poder, por qué el FMLN en El Salvador igual, y por qué la ORNG en Guatemala es marginal, ¿verdad? A partir de qué construyes tus alternativas políticas. Y bueno, en El Salvador y en Nicaragua fueron las fuerzas insurgentes revolucionarias muy imaginativas para poner en jaque al sistema, política y militarmente, pero a la hora de hacer gobierno tampoco se diferenciaron mucho. Yo no encuentro mayor creatividad en la gestión gubernamental, ni del FCLN, bueno, el FCLN al inicio, en los años 80, ¿verdad? Cuando sí se hicieron una serie de reformas, pero el FCLN que regresó después de su derrota electoral este siglo, es un partido igual de tradicional, clientelar y corrupto, ¿verdad? Entonces, y acá, pues, acá no tenemos una izquierda propiamente. ¿Qué explica eso? Sí, parte creo que tiene que ver con la herencia de la guerra, la brutalidad, la pérdida de generaciones enteras, porque ni Pol Pot acabó con tanta fuerza intelectual y política y social como durante 30 años, casi 40 años en Guatemala, ¿verdad? Esa sangría, ese descerebramiento de la sociedad no tiene parangón. Los argentinos vivieron sus dictaduras, Chile, lo que queramos, pero 3 generaciones enteras perdimos ahí. Entonces, sí, eso también cobra factura, ¿verdad? Exacto. Decía mi cuate, la izquierda guatemalteca está en todos lados, menos en el lado de la izquierda. Hay, hay, Bueno, hay una pregunta que queda también en las redes, dice, si este choque entre Estados Unidos y China, que básicamente se está manifestando primero como guerra comercial, puede beneficiar las exportaciones de Guatemala y puede incluso atraer más inversión extranjera directa al país. Bueno, eso es a lo que comienzan a apostar algunos, ¿verdad? Que se pueden instalar en Guatemala, en Centroamérica, México, más maquilas, fábricas que ensamblen vehículos, vehículos automotrices. Eso puede ser, es una apuesta, ¿verdad? Ahora, ¿qué inversiones van a venir acá? ¿Y qué efecto va a tener esto real sobre el empleo? Yo no soy muy optimista. No soy muy optimista sobre eso. Hasta ahora, las maquilas tampoco han resultado una opción de desarrollo para el país. Aquí siempre seguimos compitiendo. Los factores de competitividad son bajos salarios y jugarle la vuelta a la ley laboral, ni siquiera pagando el salario mínimo y lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero, digamos, encontrar rutas de desarrollo más autónomas que no dependan de una guerra comercial entre dos potencias, que esas rutas están allí, eso es lo que no hemos explorado, ¿verdad? Tenemos economías bastante complementarias con Centroamérica y el sur de México. Tenemos una capacidad de producción agrícola y de dar valor agregado a esa producción, pero estamos siempre menospreciando el campo, estamos siempre apostando a la terciarización, como dicen algunos de la economía,
y lo que estamos haciendo en el fondo es sacrificando nuestras capacidades de producción. Hace poco estuvimos con Óscar Ugarteche y él nos decía que la disputa económica en el mundo gira alrededor de la matriz energética y que los países como Guatemala, bueno, en general, la región mesoamericana, tenían muchos recursos y el desarrollo, digamos, iba a depender de cómo cada país permitía el acceso y la explotación de esos recursos naturales para, digamos, fomentar esa matriz energética o ese cambio en la producción en los países desarrollados. Esto también se inserta dentro de la nueva visión demócrata de la economía verde y de las energías limpias. ¿Cómo lo visualizan, César? Sí, mira, en efecto, Guatemala tiene, y creo que es allí un poquito el celo de El Salvador y de México, tiene recursos hídricos para producir energía de aquí hasta Argentina. Eso no me cabe la menor duda. Existe esa capacidad. Pero los sectores empresariales en cada país te bajan el switch, ¿verdad? Ni siquiera podemos vender a veces, cuando el sector privado hondureño se enoja, ni siquiera podemos vender la energía a Honduras. Y bueno, frente al tamaño de la economía mexicana, pues podríamos quizás abastecer a Chiapas y Tabasco y no más en las horas pico. Sí, yo creo que sí es una beta importante, pero que depende de acuerdos bilaterales y multilaterales que sean ciertos, ¿verdad? Que no sean engañosos como han sido hasta ahora. Y también que dejemos de pensar que las grandes importaciones de gas natural desde Estados Unidos nos van a resolver el problema. Si tenemos en la matriz energética la posibilidad de desarrollar esto que está a la mano, y más adelante, bueno, se va a ir abaratando también la energía solar y otro tipo de energía, pero en este momento sí, pequeñas hidroeléctricas, medianas hidroeléctricas, que pueden ser también un factor de redistribución para las comunidades, ¿verdad? Ahí hay una vía clara de desarrollo y lo hemos visto en otros países como Sudáfrica, donde sabiendo utilizar de manera correcta los recursos naturales, se convierten en motores de desarrollo regionales. Aquí perfectamente, en el Usumacinta, sin hacer embalses ni nada, con la nueva tecnología, puedes producir energía y puedes ser parte de la propiedad de esas iniciativas a comunidades enteras. Y ahí tienes tú un ingreso permanente que ya te permitiría entonces pensar en el mediano y el largo plazo. Ya te permitiría decir, bueno, aquí tengo un ingreso, un goteo permanente que me permite decir que puedo introducir riego a mis sembradíos, que puedo mandar a mis hijos a la escuela y hasta la universidad. Sí, yo creo que ahí, o sea, salidas hay, recursos tenemos, no los hemos terminado de depredar todavía. Indudablemente hay una ventana de oportunidad bastante grande ahí que tenemos que aprender a aprovechar. Y bueno, muchísimas gracias, Edgar. Sin querer queriendo, pues ya hemos avanzado en el tiempo. Vamos a ir acercándonos ya al cierre del programa, no sin antes poder saludar a las personas que amablemente nos están escuchando y se unieron a la transmisión a través de Facebook y a través de nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube. Un saludo a Jalmar Calderón, a Moisés Gómez, que nos saluda desde Shela, a Cristian Eduardo Cermeño, a Gabriela Castaño, a Jorge Mario Salazar, a Carla María Cancinos, a Sabina Julieta, a Naité Roulet, a Mati Gordillo, a Sara B, a el usuario que se identifica como MDR,
a Joana Isabel Rivera, a Joel Icuté, a Jonathan Ardón, saludos Jonathan, a Carlos Colindre, saludos Carlos, a Vivar, a Cintia Vivar, perdón, y a María Mazariegos, que nos están ayudando, saludando, al igual que Claudia Marina Valiente, saludos a Claudia, y a nuestra usuaria de siempre, Tishak B, que nos está también saludando. Y bueno, para finalizar, Edgar, tal vez un minuto para que puedas dar tus conclusiones de esta charla y generar un mensaje final para la estimada audiencia que nos hizo el favor de acompañarnos durante la transmisión de este programa. Bueno, pues retomando el tema inicial, yo creo que el hecho de que Trump salga de la Casa Blanca no es, pues, es una buena noticia. O sea, yo creo que 4 años más de Trump en la Casa Blanca nos dejan prácticamente como un narcoestado. Para mí la situación acá es dramática. Como digo, los demócratas no son una jauja, pero por lo menos tienes ahí mayor interlocución. Tienes una variedad de fuerzas que son más empáticas con países como el nuestro. Y pienso que es una oportunidad para desarrollar propuestas. Yo creo que una central es la política migratoria. Creo que allí podemos encontrar, a propósito de vetas de desarrollo, una posibilidad real, ¿verdad? Si desmontamos el mito de que estamos haciendo algo malo o que la economía estadounidense no necesita migrantes. Y bueno, creo que eso sería lo más importante. Agradecerles a ustedes, Adrián, Mario, por la invitación, la oportunidad de estar esta tarde compartiendo algunos puntos de vista y bueno, desearles muchos éxitos en esta iniciativa que me parece loable y digna de ser apoyada y seguida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Gracias por tan excelentes intervenciones. Para mí fue un verdadero placer tener a este invitado de lujo en nuestro programa. Y bueno, agradecerte por la anuencia, por tu participación y sobre todo por todo el conocimiento que has compartido a través de este espacio. Y saludos, Mario. Me despido. Gracias, Edgar. Y bueno, invitamos a todas las personas a que estén al tanto de nuestros próximos programas. Normalmente nos estamos conectando todos los miércoles a las 4 de la tarde y esperamos poderlos tener el próximo miércoles en este espacio. Causa Abierta. Hasta la próxima.